para ustedes, que es sobre el clutch del convertidor. Vean, es un tema bien interesante que seguramente ha dado tanto problema hoy en día y que seguramente les va a interesar. Vamos a iniciar nuestro tema. Sí, dime. Sí. Así es. Gracias. Cuando lo tienes montado, esas se pueden hacer lógicamente con el escáner, ¿no? Están monitoreando No, mira, en todos los sistemas hay pruebas de mesa y hay pruebas cuando se encuentran en el vehículo. En este caso no puedes hacerle pruebas en el vehículo a los solenoides. ¿Por qué? Porque no tienes líneas. No hay líneas que lleguen a los solenoides. Todo está dentro del ensamble. Entonces lo que tendrías que hacer es tenerlo en la mesa para hacer sus pruebas de resistencia y corriente. Mucha gente solamente hace la prueba de resistencia. Con eso no es suficiente. A un solenoide se le deben de hacer 3 pruebas. Prueba, resistencia, corriente y al final funcionamiento mecánico, para que tú lo puedas colocar y sepas que va a funcionar. De lo contrario te va a generar problemas difíciles. Claro, Sí. pero digo, en algunos modelos de algunos coches con algunos escáneres tienen pruebas de actuadores. Ah, claro, y ahí sí, lo puedes sí, ya checar. te entendí. O sea, digo, Claro. lo que se pueda, se puede hacer con Lo puedes hacer, desde luego. Y si no, no olvides de hacerlo cuando menos en la mesa, en el Claro. banco, antes de que lo montes. Ok. Bien, vamos a comentar nuestro tema final que habla sobre el clutch del convertidor. Es súper interesante esto. Yo creo que todos hemos tenido problemas y la mayoría los hemos querido solucionar solamente cambiando un solenoide, cambiando un cuerpo de válvulas o tal vez cambiando hasta la computadora o turbina. Pero muchas veces ese problema no se soluciona. Ahorita vamos a ver por qué. Iniciamos. Bien, primero que nada es importante conocer qué es lo que va a hacer el clutch del convertidor, pero también necesitamos saber qué es lo que hace el convertidor. El convertidor, fíjense bien, es el componente que transmite el torque del motor hacia la transmisión. Y lo va a hacer a través del fluido, a través del aceite. ¿Ok? Tiene muchas ventajas. Un acoplamiento hidráulico es imperceptible. Tú aceleras, frenas y la transmisión se acopla y desacopla. No se sienten vibraciones, jaloneos ni nada, porque el acoplamiento es a través del aceite. El convertidor va a usar los siguientes componentes para el acoplamiento hidráulico. Es el impulsor, la turbina y el estator. Bien, aquí tenemos nuestro impulsor. El impulsor es un componente que está acoplado al cuerpo del convertidor y atornillado al motor. La turbina es un componente que está en la parte media del convertidor y se va a unir por medio de un estriado a la flecha de la transmisión. Tenemos un tercer componente que es el estator. Esos 3 elementos son fundamentales para el acoplamiento hidráulico. El acoplamiento hidráulico tiene algunas desventajas. ¿Continuamos? Continuamos. En un acoplamiento hidráulico hay una diferencia de revoluciones entre la turbina, que es la que manda la transmisión, y el impulsor que está atornillado al motor. Pueden llegar a alcanzar hasta 200 revoluciones de diferencia entre el motor y la caja. Además, un acoplamiento hidráulico genera alta temperatura. Es sabido de los vehículos anteriores que los vehículos automáticos siempre consumían más gasolina que los estándar. Y una de esas fallas era provocada por la pérdida del convertidor. ¿Continuamos? Fíjense bien. Para evitar la pérdida mecánica del convertidor se utilizan componentes de fricción que se llaman TCC. Aquí podemos ver uno que es un plato que tiene un disco de pasta que se va a acoplar en la parte trasera a la turbina. Cuando el TCC se aplica, el acoplamiento entre el motor y la transmisión va a ser de 1 a 1. ¿Continuamos? Fíjense cómo el clutch del convertidor y la turbina se acoplan a la flecha de mando. Este es un TCC de un Vectra, de esos sistemas que dan mucho problema y que no pueden reparar tan fácilmente. Bien, aquí tenemos uno que es de
que tenemos acá también, que es de un Mercedes-Benz de la transmisión 722.6. Este sistema prácticamente tiene un tambor en la parte interna. ¿Ok? Bien, continuamos. Para aplicar y desaplicar el clutch del convertidor, va a ser a través también del fluido. Se van a manejar dos circuitos. Eso es importante. Si tienen problemas con el TCC, no se les olvide todo esto. Hay dos circuitos, uno se llama TCC off o TCC liberado y el otro se llama TCC on o TCC aplicado. Continuamos. Esos circuitos se encuentran en todos lados. Si no lo saben identificar, no lo van a saber probar, no van a poder hacer un buen diagnóstico. Porque ya decíamos, los problemas no siempre son solenoides, cuerpo de válvulas o turbina, van más allá. Para hacer una prueba del clutch del convertidor es importante reconocer los circuitos. El TCC off entra aquí y sale por la punta de la flecha. El TCC on entra en el housing y fíjense en dónde sale. Creo que por ahí va el engrane de la transmisión, ¿no? Hay que ponernos a pensar, a observar y pensar. Bien, continuamos. Los circuitos, ¿por dónde funcionan? El circuito TCC off entra por los orificios de la flecha y sale por la parte de adentro. El circuito TCC on entra por el cuello del convertidor. A veces cuando tienen una bomba con desgaste en el buje, no lo toman en cuenta y muchas veces por ahí pueden tener su problema. Bien, los circuitos también se van a mover a través del cuerpo de la bomba. Continuamos. En resumen, los líquidos van por el housing, cuerpo de válvulas, cuerpo de bomba. Continuamos. Para sellar, fíjense bien, para sellar los circuitos de clutch del convertidor son varios puntos. Las flechas utilizan anillos metálicos, anillos de teflón e inclusive O-rings, las flechas. Parte interna del convertidor, obsérvelo. Anillos, aquí hay un retén que es bien latoso. Este es un convertidor de Vectra, de esos que luego no funcionan. Anillos, retenes, O-rings, también vienen en el convertidor en la parte interna. En la bomba hay bujes. Esta es una bomba de Vectra que no trae el buje. Y cuando no tienen el buje tienen problemas con el clutch del convertidor. Continuamos. Válvulas. Hay un montón de válvulas para el clutch del convertidor, pero las vamos a clasificar para que no se nos haga difícil. Hay dos tipos de válvulas. A una le vamos a llamar válvula de control y a la otra la válvula reguladora. Pueden tener miles de nombres, como las que vimos hace ratito en la 6R80. Válvula de control de derivación, en fin. Pero cumplen dos funciones, con lo cual no se nos va a olvidar este punto. La válvula de control se va a encargar del circuito TCC off y la válvula reguladora del circuito de aplicación del clutch del convertidor. ¿Sí? O sea, vayan tomando nota porque es un tema muy interesante. Sí. Sí, ¿me vas a hacer una pregunta? ¿Lo de las válvulas? Sí. Mira, hay dos válvulas importantes para el control del clutch del convertidor. Una la vamos a llamar válvula de control y la otra la vamos a llamar la válvula reguladora. La válvula de control controla el circuito TCC off, el que lo desaplica, y la válvula reguladora, el que lo aplica. ¿Ok? Continuamos. Sí. ¿Hay qué? Hay que cambiar la bomba a veces, pero también hay que saber por qué se zafó el buje, porque el buje muchas veces se sale de ahí porque tiene un problema interno la transmisión. Tú le cambias el buje o la bomba, se puede volver a salir y no vas a salir del problema, al contrario vas a tener más problemas. ¿Ok? Fíjense bien, hay muchas formas de controlar el clutch del convertidor con válvulas. Aquí vamos a ver unos ejemplos sencillos. En la 01M
y en la Charán. La 01M solo utiliza una sola válvula para el control del clutch del convertidor y se asiste o se ayuda con un pilotito que va en este buje. Ese pilotito sirve para amortiguar el movimiento de la válvula. Y la válvula, esta pequeñita que está aquí con este resorte, se encarga de aplicar y desaplicar el clutch del convertidor. Ahorita vamos a ver cómo se hace. En la Charán tenemos esta válvula y este piloto y un resorte. O sea, estos dos sistemas con una sola válvula controlan el clutch del convertidor y un solenoide. Bien, continuamos. En el sistema de Renault y en otros muchos sistemas vamos a ver las dos válvulas. Válvula de control del clutch del convertidor, válvula reguladora. Bien, aquí vamos a explicar. La válvula que se encarga del circuito TCCO se encarga de alimentar el convertidor. Lo está alimentando constantemente, pero alimenta por la parte frontal del convertidor. Eso es importante, porque ese circuito separa el disco de pasta, lo libera. Cuando se aplica el clutch del convertidor, ese líquido se drena al cárter para que la pasta se pueda aplicar. La aplicación del clutch del convertidor es a través del circuito trasero del convertidor, es por el cuello de la turbina. Y lo va a hacer esta valvulita. Pero la aplicación del clutch del convertidor es gradual, no es tipo on-off. El tiempo en que se aplica un clutch del convertidor es similar al tiempo que tú tardas en poner primera y sacar el clutch en un vehículo de cambio manual. Por ello utiliza una válvula que se llama reguladora para darle el tiempo de la aplicación. La válvula de control entonces es la que lo libera, lo que la de los aplica. Bien, continuamos. Existen diferentes solenoides para el TCC. Fíjense bien, la mayoría son solenoides tipo PWM o modulados, la mayoría. Pero también hay solenoides tipo on-off o la combinación de un solenoide PWM con un on-off. Y hay solenoides que son para el clutch del TCC y de todas maneras realizan una función extra. Por ejemplo, la transmisión 41TE tiene un solenoide que sirve para el TCC, pero también para el embrague de baja reversa. El Focus utiliza un solenoide para forward y también para el TCC. El Vectra utiliza un solenoide para el TCC y para amortiguar los cambios de dos embragues. Vean que el tema del TCC es muy diverso y muy esparcido. Lo debemos de conocer bien si pretendemos resolver los problemas que aparecen en el clutch del convertidor. No es tan sencillo. Yo he sabido de mucha gente que al reparar las transmisiones y encontrarse con problemas de clutch del convertidor, que no son problemas de que no haya cambios, no son problemas de golpeteos, son problemas de que se prende el foco y se bloquea la transmisión. He sabido de muchas personas que han regresado el dinero de la reparación por no poder resolver un problema del TCC. Es un problema que a futuro se tiene que estudiar muy bien. Bien, continuamos. Vamos a ver aquí una tablita de los problemas cotidianos del clutch del convertidor. El TCC no aplica. Antes no había problema, no aplicaba y se acabó. Nada más se gastaba más gasolina. Ahora las transmisiones se bloquean, dejan de hacer cambios. ¿Por qué? Convertidor, el elemento de fricción está averiado, está roto, está desgastado. Los anillos que están adentro de la flecha de entrada también están averiados o dañados. Componentes hidráulicos, las válvulas están atoradas o la corredera está desgastada. La válvula reguladora está atorada o su corredera está desgastada. El piloto, la valvulita está atorada o el buje del piloto está atorado. Eso le sucede mucho a la transmisión 01M y a las de Chevy y Vectra. Fíjense bien, nada más porque se atora el pivotito,
Bueno, ahorita lo vamos a comentar. Si el solenoide del TCC está atorado en off, está inoperante, no se aplica el TCC. ¿Qué síntomas tenemos? Códigos almacenados, la transmisión bloqueada, el foco de falla en el tablero encendido y obviamente más consumo de combustible. Ese del consumo de combustible, a lo mejor ustedes piensan que no es importante, pero cuando los vehículos salen a pista carretera, es demasiado el combustible que se pierde. ¿Continuamos? Siguiente falla. Deslizamiento o patinamiento del clutch del convertidor. Componentes fallando. Componentes mecánicos, el disco está cristalizado, desgastado, tal vez hasta roto. Desgaste en los bujes de la bomba. Anillos o sellos en la flecha de entrada. Si eran elementos que ustedes no les prestaban atención, ahora les van a tener que dar más atención. Componentes hidráulicas. Fíjense bien, baja presión en el circuito del convertidor. El convertidor tiene poca presión, se cristaliza el TCC. Válvula reguladora de presión del convertidor, desgastada o atorada. Válvula de control del clutch del convertidor atorada. Válvula reguladora del clutch del convertidor atorada o desgastada. El piloto auxiliar o el buje desgastados. Y los solenoides. El solenoide puede estar bien eléctricamente y tener un mal funcionamiento mecánico. Por eso hace ratito platicábamos, a los solenoides les tienes que hacer 3 pruebas: resistencia, consumo de corriente y comportamiento mecánico. Dices, no, mejor lo cambio. Pero los solenoides nuevos también fallan, así es que hay que probarlos a fuerzas. Bien, los síntomas: luz de falla encendida, transmisión bloqueada, códigos almacenados. Continuamos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo puedo probar un solenoide en su consumo de corriente? A ver, ahorita te lo platicamos. A ver. Una pregunta, si está aplicando gradualmente el convertidor, ¿por qué no se quema la pasta o cómo aplica gradualmente? Ok, 2 preguntas. Vamos a resolver primero la de corriente porque preguntó el primero. Bien, mira, los componentes eléctricos de la transmisión que se llaman actuadores como los solenoides consumen corriente. Los sensores no consumen corriente. Necesitas un amperímetro. Para medir la prueba de solenoides es muy sencillo. Nada más que en esta ocasión, pues. Mira, el amperímetro se va a conectar en serie en un solenoide para que tú lo puedas alimentar y observar cuánto se consume de corriente. Yo te voy a recomendar que visites nuestra página web. Ahí hay un video sobre la función de solenoides y prueba de solenoides. ¿Ok? Bien, ¿cómo es que no se quema? Porque está controlándose el fluido. Se va controlando el fluido y por eso es que el componente no se quema. Pero si el disco está en un roce continuo, roce y roce y roce, ese sí se va a calentar y se va a cristalizar. El momento en que se aplique el TCC es apenas de 2 segundos. Entonces en esos 2 segundos no le va a pasar nada. ¿Ok? Bien. Último problema. Dice, clutch del convertidor aplicado sin control. El clutch del convertidor se aplica sin que nosotros o sin que el solenoide esté encendido. ¿Por qué? Hay desgaste en los bujes de la bomba. Desgaste en los anillos o sellos de la flecha de entrada. Bujes de la bomba fuera de posición. Ustedes han de saber que, por ejemplo, vehículos como la transmisión de Winstar o la transmisión de la Venture, en el cuerpo de válvulas o en la tapa traen un buje que se gira. Y adiós control del clutch del convertidor. Bien, en los problemas hidráulicos la válvula de control se puede quedar atorada, la válvula reguladora atorada. El piloto atorado, lo que le pasa a la 01M o a las transmisiones de Chevy o Astra. Bujes en el cuerpo de válvulas fuera de su posición. Lo que habíamos comentado de la transmisión de Venture. Se gira el buje, se va a aplicar el clutch del convertidor inmediatamente. Solenoides. Fíjense bien, mal funcionamiento mecánico. No es que está mal eléctricamente. Los solenoides,
cuando están fallando mecánicamente, no generan códigos. Lo hacen cuando están fallando eléctricamente. Un solenoide atorado en on o falla mecánica, pero también observen esto. Si la computadora está mal o un cable positivo está tocando al solenoide, es un cortocircuito y también puede provocar que el solenoide se encienda y se aplique el cloche del convertidor. Bien, déjenme comentarles que hace poco tiempo tuvimos un problema con un vehículo que se aplicaba el cloche del convertidor y fue por culpa de la válvula que regula la presión de los solenoides. O sea, hasta dónde llegan los problemas y a veces nos volvemos locos por no encontrar una solución. Bien, síntomas. Cuando el solenoide, el cloche del convertidor se aplica involuntariamente, hay una vibración excesiva cuando pones dry, excesiva, en exceso. El motor se llega a parar cuando ponemos dry o reversa. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, los problemas no nada más son el solenoide, no son nada más la válvula, va más allá. Por eso luego no los podemos resolver. Cuando se manda a reparar un convertidor, no siempre se hace la reparación correcta, cambiamos 1, 2 o 3, pensamos que no es el convertidor y el problema sigue ahí. Es importante conocer todo esto. Sí. Yo tuve un problema con una RAM que en reversa se aplicaba al TCC y el problema era el enfriador del radiador. ¿Y qué, perdón? El enfriador del radiador. Exactamente. ¿Por qué? Porque el circuito del enfriador tiene que ver con el TCC. Fíjense bien, el circuito que aplica el cloche del convertidor es bidireccional, tiene 2 direcciones. Se envía al enfriador y aplica el TCC. Tiene 2 funciones. Bien, vamos a ver un video sobre algunos puntos de los que hemos estado platicando ahorita. ¿Ok?